país. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 5 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy la Asamblea Nacional aprobó el estatuto que regirá la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución con el objetivo de liberar a Venezuela del régimen autocrático que oprime a nuestro país, que ocurrirá, por cierto, con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro, según reza el texto. En el marco del debate parlamentario, el diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, denunció que intentarán tomar militarmente el Palacio Federal Legislativo y la Constituyente Comunal planea disolver la Asamblea Nacional. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. A esta hora están reunidos los dirigentes del partido de gobierno y entiendo que, bueno, eso está gravitando. No nos extrañaría que lo intentaran, esto lo decimos a título personal. En América Latina hay, bueno, distintas experiencias de este tipo. Alberto Fujimori, con respaldo de la Fuerza Armada, dio golpe de Estado al Congreso peruano en el 92. En los regímenes totalitarios, el Estado ejerce todo el poder sin divisiones y sin restricciones, y ya sabemos, por cierto, cómo terminó Fujimori. La diferencia con la Venezuela de hoy, y esto lo decimos, insistimos a título personal, es que el apoyo mayoritario de la comunidad internacional y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, además de la movilización ciudadana. José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, para que se hagan una idea, quien habló de la necesidad de celebrar elecciones generales con garantías de la ONU en Venezuela, hoy, 5 de febrero, aseguró: si Estados Unidos no tiene más remedio que intervenir, va a intervenir. Convendría a Nicolás Maduro, a quienes lo acompañan, escuchar al expresidente Mujica. Hoy, el Papa Francisco aseguró estar dispuesto a mediar otra vez en Venezuela si lo solicitan ambos bandos. Ayer, en el marco de la reunión del Grupo de Lima, el representante de Venezuela, designado por Juan Guaidó, Julio Borges, lo dejaba absolutamente claro. Él aseguraba que no podemos pasar por la misma alcabala del diálogo, porque sería hacerle un favor a Nicolás Maduro. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Varios temas. La Asamblea Nacional designó representantes ante Brasil, Paraguay y Guatemala. Además, el Parlamento aprobó la Estrategia Nacional de Atención Temprana a la Emergencia Humanitaria Compleja en Alimentación y Salud que afecta a nuestro país. La Unión Europea asignó este martes otros 5 millones de euros para ayuda humanitaria en Venezuela, y hoy, durante el discurso sobre el Estado de la Unión, se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haga referencia a nuestro país. En materia económica, diputados de la Asamblea informaron que evitaron la transferencia de 1.200 millones de dólares que pretendían pasar desde Portugal a Uruguay. Por cierto, Juan Guaidó estaría por designar al experto en economía petrolera Gustavo Baquero como presidente de Petróleos de Venezuela, según Standard & Poor's Global Platts. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Edmundo González Urrutia. Fue embajador de Venezuela, además ha sido asesor de la oposición. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra, y muchas gracias por el contacto. Cordial saludo para ti y para tus oyentes.
Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Iniciaría conversación a partir de esta denuncia que hacía el diputado Henry Ramos Ayub. El día de hoy, durante la sesión, decía tener información sobre los planes de la constituyente comunal de disolver la asamblea, de tomar militarmente el Palacio Federal Legislativo. Yo le pediría una primera valoración acerca de este tema, el impacto que una situación de esta naturaleza podría tener 24 horas después del apoyo mayoritario de los países europeos a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, eso sería una medida absolutamente inconveniente para la comunidad internacional, de cara a la comunidad internacional, que estoy seguro la rechazará en términos muy contundentes y que se va a continuar el aislamiento internacional del gobierno. Medidas como esa, decisiones como esas, si se llegan a confirmar y a consolidar, pues van a poner el rostro más autoritario y dictatorial del régimen, y que es una de las formas en que la comunidad internacional está viendo con creciente preocupación al gobierno de Nicolás Maduro, y que ha sido objeto de innumerables comunicados y declaraciones tanto de la Unión Europea, del Consejo Europeo, como del Parlamento Europeo hace muy pocos días. Que creo que sería una medida muy torpe que incrementaría la presión internacional contra el gobierno de Maduro. Embajador, compartimos con los amigos oyentes declaración de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, quien habló recientemente de la necesidad de celebrar elecciones generales en nuestro país con garantías de Naciones Unidas. Hoy, 5 de febrero, advertía que si Estados Unidos, en su opinión, no tiene más remedio que intervenir, va a intervenir en Venezuela. En teoría, el presidente Donald Trump va a hacer referencia a lo que está ocurriendo en nuestro país durante el discurso del Estado de la Unión. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, efectivamente, he estado leyendo que entre los temas que se especula que pudieran formar parte del mensaje anual del presidente al Congreso del Estado de la Unión, vaya a abordar el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela. De hecho, entiendo también que Carlos Vecchio, el representante diplomático de Venezuela ante el gobierno de los Estados Unidos, va a estar presente. Así que esto sería una oportunidad para que el presidente Trump ratifique su mensaje y compromiso con la democracia venezolana. Hay otros temas también en cartera, hay el tema de la migración ilegal, la construcción del muro, el comercio internacional, en fin, los gastos de infraestructura. Es una importante oportunidad para que el presidente exprese los grandes temas de la agenda interna, pero también esboce sus ideas sobre los temas centrales de la agenda internacional, en la que esta podría no escapar el tema venezolano. Sobre estas declaraciones de José Pepe Mujica, quisiera su comentario, a quien nadie puede acusar, por cierto, de estar alineado con la oposición en Venezuela. Lo escuchamos. Así es. Mira, el presidente Mujica lo ha dicho. No creo que esta sea la primera oportunidad que él se ha referido a la crisis de Venezuela en términos de que es una crisis que pasa por una solución electoral. Y una solución electoral es lo que están pidiendo la mayoría de los gobiernos que se han pronunciado sobre este tema, la mayoría de los mecanismos de cooperación política que han hecho pronunciamientos, declaraciones, comunicados sobre la situación en Venezuela, y entre los puntos centrales para la solución del conflicto pasa por la celebración de unas elecciones, pero unas elecciones justas, libres, transparentes, confiables y con observación internacional calificada. Eso es una de las condiciones fundamentales para que encontremos los venezolanos el camino de la reconciliación que tanto necesitamos. El tema de la ayuda humanitaria, embajador, también ha generado creciente preocupación. Hoy aprobaban justo en la discusión de la Asamblea Nacional esta estrategia para atender
lo que está ocurriendo en nuestro país, esta situación compleja en materia de alimentos y salud. Se ha anunciado la instalación de un punto de acopio en la ciudad de Cúcuta. Va a ocurrir lo mismo en países como Brasil y en una isla del Caribe. Yo quisiera su comentario en torno a este tema en específico. Escuchábamos al diputado Miguel Pizarro como vocero de la comisión encargada de estos temas, advertir que no iban a actuar de la misma forma que en otras oportunidades, porque se trata de insumos que están dirigidos a personas que de no recibirlos pueden incluso perder la vida. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Así es, yo estuve escuchando esta mañana la rueda de prensa del diputado Miguel Pizarro y su intervención esta tarde en la sesión de la Asamblea, donde presentó y consignó al presidente Guaidó el informe final con los lineamientos para la crisis humanitaria que vive Venezuela. Crisis que ya sobrepasan todos los límites de naturales, pues, y que es un punto fundamental. Acabo de ver también que la Unión Europea acaba de hacer un anuncio de una donación de 5 millones de euros y contemplando también el establecimiento de una oficina para el manejo de la ayuda humanitaria aquí en Caracas. Así que esto es una de las realidades que tercamente el gobierno se empeña en obstaculizar un problema que es fundamental. El número de venezolanos que están padeciendo problemas severos de salud, la falta de insumos en los hospitales, en los hospitales públicos, en las clínicas privadas incluso, donde los pacientes tienen que llevar sus insumos para ser atendidos. Esto es algo que en la Venezuela de hoy resulta intolerable. Yo le preguntaría, embajador, ¿qué puede ocurrir si algunos líderes del gobierno o que acompañan ahora mismo a Nicolás Maduro intentan confiscar o arrebatar estos insumos, incluso impedir su ingreso en Venezuela, porque estamos ante situaciones verdaderamente inéditas en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, señor, es una situación absolutamente inédita y sería una jugada peligrosa, riesgosa, si el gobierno se dispone. Ya el presidente Guaidó lo advirtió en una intervención pública hace pocos días, que esa información se estaba manejando, que las autoridades estarían contemplando la captura de los insumos y de las medicinas y de los equipamientos que vienen y alimentos para luego distribuirlos a través de sus canales de oficiales, que no son otra cosa sino canales de control político y social. Eso sería un extraordinario error el gobierno si llegara a materializarlo. Finalmente, embajador, tengo que preguntarle acerca de esta iniciativa de Nicolás Maduro de enviar otra vez carta al Papa Francisco. Él respondía advirtiendo que estaba dispuesto a mediar en la crisis de nuestro país si ambos bandos lo solicitaban. Lo cierto es que desde el equipo que acompaña a Juan Guaidó no están por la labor. Él mismo ha dicho en reiteradas oportunidades, lo acabamos de escuchar en un evento en Fede Cámaras, que no están dispuestos a participar otra vez en falsos diálogos, que es lo que ocurrió justamente en 2016 con la participación del Vaticano. Quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, efectivamente, la credibilidad del gobierno en esta materia de diálogo es impresionante. La poca credibilidad, la confianza que se le tiene en esas iniciativas, ya nadie las cree. Cuando en el año 2016 el cardenal Parolin envió una comunicación donde establecía los puntos centrales que debería contener una agenda y que ninguno había sido cumplido por el gobierno. Yo creo que el Vaticano está muy claro en que no se va a prestar una vez más a una farsa de diálogo como esta. Y por eso también nuestras objeciones a ese plazo de 90 días que se le dio a la Unión Europea para este grupo. Entonces ya pocos creen que pueda haber una salida negociada en base a un diálogo con el gobierno, que es un diálogo que no cree, en el que no cree y en el que se ha burlado de todos los venezolanos
y de los extranjeros también, porque eso implicó también una burla para el presidente de la República Dominicana y de tantos otros que han intentado mediar en esta crisis. Es decir, que usted no abona ningún éxito a una posible iniciativa de esta naturaleza, en la cual podría participar el Vaticano. Yo tengo mis sospechas de que eso no va a prosperar. Bien. Embajador Edmundo González Urrutia, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el impacto que podría tener la posible disolución de la Asamblea Nacional. Aparentemente, por lo que hemos podido leer las transcripciones, las declaraciones del presidente de esta institución, formada por dirigentes del gobierno, del partido de gobierno, bueno, aparentemente tampoco están a esta hora por la labor. Han dicho que, bueno, le queda un año o dos, en fin, habrá que ver si finalmente materializan esta amenaza permanente, que ha sido permanente contra el Parlamento venezolano, electo, por cierto, por 14 millones de venezolanos en el año 2015. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 5:18. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR
750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y conversamos con nuestro invitado anterior acerca de la ayuda humanitaria. Hace 8 minutos, John Bolton, asesor de seguridad del gobierno norteamericano, escribió en su cuenta en Twitter: acabo de conocer al canciller brasileño Araujo en la Casa Blanca. Discutimos el apoyo mutuo para el presidente interino de Venezuela, Guaidó, incluyendo la logística para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo venezolano. La alianza Estados Unidos-Brasil es más fuerte que nunca. Y sobre este tema vamos a hablar justamente con la diputada Karin Salanova, diputada de Voluntad Popular. Ella forma parte de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria. Diputada, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Chévere, ¿y tú cómo te ha ido? Bien, mucho interés de conocer los detalles, diputada. La escuchábamos hoy en la Asamblea Nacional, incluso la rueda de prensa anterior. Quisiera que compartiera con nosotros lo que está planteado en la práctica, cómo materializar no solo el acopio de los insumos y materiales en países como Colombia, Brasil y una isla del Caribe, sino, conseguir que lleguen a territorio nacional. La escuchamos. Mira, hoy se presentó ante la Asamblea Nacional un informe, ¿ok? Un informe donde nos reunimos con expertos, ONG, gremios, con el fin de, porque claro, nosotros sabemos la realidad del país, pero nosotros no hacemos el trabajo que ellos hacen, que es el trabajo día a día de contactar con la gente, de saber las necesidades, de qué medicamento se requiere y se necesita. Entendamos que emergencia humanitaria es, cuando tú lo nombras, cuando tú lo catalogas, se describe con la palabra socorro. Es para ayuda inmediata, es para el que requiere, es para el que si no tiene esa ayuda en ese momento puede morir. Y se está haciendo, o se hizo ya el estudio de aproximadamente cuántos venezolanos estarían en esa etapa de emergencia, ¿ok? Entendiendo que el país está sumergido en una crisis humanitaria que nos afecta a todos, pero no todos estamos en las mismas condiciones. Hoy, Pizarro, como presidente de la comisión, definió 3 etapas, en la cual entramos en la primera, que es la etapa de acopio. Es la etapa donde se está mandando los requerimientos, o sea, porque yo sé que todo el mundo quiere ayudar a Venezuela, pero Venezuela está pidiendo qué necesitamos, ¿okay? Por ejemplo, tenemos casos de nutrición aguda, tenemos casos donde se necesitan ciertos medicamentos y esa lista es la que se está hoy mandando para que llegue a los centros de acopio. Diputada, tenemos un extracto de la declaración de Miguel Pizarro en esta rueda de prensa que ofrecieron ustedes más temprano. Él hacía referencia a un punto y tiene que ver con la posición que han asumido desde Naciones Unidas en torno a lo que ocurre en nuestro país. Usted también lo mencionaba hoy en la sesión. Si me permite, reponemos esta declaración y yo quisiera su comentario. Okay. A este punto llegamos porque quienes debieron haber comprado medicinas se compraron mansiones en otros países. A este punto llegamos porque quienes debieron haber equipado los hospitales, quienes debieron haber remodelado nuestro sistema de salud, quienes tuvieron que haber garantizado la alimentación en las escuelas, quienes tuvieron que haber garantizado la vacunación y todo lo que tenía que ver con la atención primaria a la población, decidieron enriquecerse, decidieron hacerse millonarios y robarse la plata de todos los venezolanos. Hemos llegado a este punto porque se sigue simulando que no hay una emergencia. De ahí queremos mandar un mensaje muy claro a los órganos multilaterales, al representante de Naciones Unidas en Venezuela. Basta de simulación. Simular que en nuestro país no hay una crisis impide que la OCHA haga el trabajo que podría estar haciendo en Venezuela. Simular que en nuestro país no hay una crisis impide que el acceso al Fondo Estratégico de Medicinas de la OPS se pueda hacer en el volumen que hace falta para atender la crisis. Seguir simulando que no hay una crisis solamente para privilegiar relaciones políticas o tener una postura imparcial en todas las áreas como se ha planteado, solamente juega al favor de quienes han generado la emergencia humanitaria compleja que hoy en día atraviesa nuestro país. Y lo decimos entendiendo que hay muchos de esos organismos que quisieran hacer más, que hay muchas de esas agencias que quisieran poder implementar en Venezuela la coordinación país que haga que esta ayuda entrara en el volumen y en el tamaño necesario. Pero la simulación de la crisis, esa negación permanente que se hace desde el poder y que hacen algunos voceros de estos organismos,
impiden que la respuesta pueda ser del tamaño y la dimensión correcta. ¿Aló? Diputada, su comentario, ¿qué puede decirnos? Mira, porque usted se refería a este tema también durante su intervención hoy en la sesión del Parlamento. La escuchamos. Sí, porque te voy a explicar. La ayuda humanitaria sí ha entrado a Venezuela, ¿ok? A través de las agencias de las Naciones Unidas. Solo que estoy hablando de las agencias de los representantes de las agencias que se encuentran en Venezuela. Solo que ellos han tratado de disimular y simular, como dice Pizarro, una situación. Ejemplos. Y aquí es donde nosotros nos preocupamos, porque, por ejemplo, UNICEF entró en las barras de nutrición de los niños. Entró el año pasado. Tuvimos una denuncia de la gente, de los padres y representantes del JM de los Ríos, donde esas barritas se encuentran bajo llave porque no hay quien del protocolo. Nosotros nos reunimos con ONG y que dicen que en los galpones del gobierno hay medicinas. Entonces, esas medicinas, nos reunimos con la gente de la OPS y dicen que ellos ayudan a 28 hospitales. Solo que ellos disimulan lo que es la crisis humanitaria por cooperación humanitaria. Pero por la definición que tú quieras hacer, ahí es donde implica, ¿verdad? Que es lo que te dice Pizarro. Si yo digo que yo tengo una crisis, se abre el marco. Y se abre para que la gente pueda ayudar y pueda recibir la ayuda. Porque los organismos internacionales tienen la competencia. Por ejemplo, la OCHA, para atender una emergencia en Venezuela, ahorita aquí hay 2 funcionarios que ellos reconocen, ¿verdad? Vendrían 120 funcionarios. Y aquí es donde nosotros le pedimos y le exigimos a las Naciones Unidas que hagan las cosas correctamente, porque la ley te dice que tú no necesitas que el Estado se entiende Estado venezolano, decrete la crisis. Sin embargo, nosotros desde la Asamblea Nacional, que somos parte del Estado, que somos una institución, desde el 2016 hemos declarado la crisis. Y además, la crisis se ha ido demostrando en factores que establece cómo se define una emergencia humanitaria. Bueno, se define en que tú deslegitimas y dejas de funcionar instituciones del Estado. Ya vemos cómo actúa el régimen. 2, no hay producción alimentaria, hay muerte, no hay agua, o sea, una serie de cosas. Vemos cómo está ahorita el pueblo de Venezuela. Y lo último es que es la migración masiva. Ya está comprobado. Si tú ves los informes de ACNUR fuera del país, los informes de UNICEF fuera del país, los uniformes de la OPS fuera del país, todos decretan que hay emergencia. Entonces nosotros no entendemos cómo fuera del país se decreta una cosa y adentro se habla otra cosa, que impide que a los venezolanos les llegue la ayuda correctamente y en el momento que está. Y además, uno de los mandatos de las Naciones Unidas es hacer contraloría, ese dinero que está entrando. Que ojo, una de las crisis, por eso es que no se entiende, porque cuando tú hablas de crisis tú piensas que es una guerra, un desastre natural, pero uno de los factores importantes que generó esta crisis fue la corrupción del sistema, fue que se robaron los reales. Entonces tú a las personas que generaron esta crisis tú le vas a seguir dando el dinero. Es una cosa absurda. Diputada, nos llamó mucho la atención el llamado que usted hacía a la Fuerza Armada Nacional y a los funcionarios de frontera en general, porque citaba usted un artículo del Estatuto de Roma referido a esto de impedir la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras que consisten en la privación del acceso a alimentos o medicinas. Quisiera ahondar en este tema porque usted advertía acerca de la responsabilidad de estos funcionarios en el caso de que decidan impedir el ingreso de estos insumos. ¿La escuchamos? Mira, aquí es algo, nosotros hemos hablado de amnistía, nosotros hemos hablado de que ya es momento de reconciliarnos y lo creemos y lo mantenemos. Pero los militares, no los que están gordos que vemos en los videos, no eso, los militares que están pasando necesidades como el pueblo, y no solamente ellos, sus esposas, su madre, sus hijos. Ellos son los que le dan la orden, porque no va a venir Padrino López directamente a la frontera, no, él manda a ellos, es el que le estamos diciendo. Aquí la ayuda humanitaria, que la están tratando de disfrazar de otras cosas, no es ayuda humanitaria,
es medicina y alimento que necesita el pueblo. Si ellos se prestan a robar eso, porque estarían saqueando, por eso llegaría directo a los hospitales, ¿ok? Y va directo a las ONG que han hecho trabajo de Estado, como por ejemplo un Cáritas, una gente de esos que se ha organizado y ha hecho un trabajo. Si ellos saquean eso, ellos están entrando en la violación y están siendo genocidas. Y eso está tipificado en el artículo 7 de los Estatutos de Roma. Y sobre ellos caerá. O sea, después no van a tener el día de mañana la excusa de que no fui yo, que fue una orden. La Constitución es clara. Tú respondes por lo que tú hagas. Así la orden es superior. Es clara y por eso le dice a los funcionarios, nosotros entendemos el miedo, pero yo no puedo entender que tu miedo haga que tú sigas violando los derechos del pueblo venezolano que hoy nos está causando muerte de los venezolanos, porque algo tan sencillo, un enfermo de cáncer que es tan delicado, y nosotros vimos cómo marcharon el sábado y cómo casi se le desmaya a un periodista por no tener los medicamentos. Esa es la realidad que hoy vive nuestro país. Diputada, hacía usted referencia al papel de la Fuerza Armada. Esto ha generado nerviosismo en la frontera. De hecho, ayer o anteayer el ministro de la Defensa colombiano salía a aclarar que las Fuerzas Armadas de ese país no van a participar en el traslado de los insumos a nuestro país. ¿Cómo está planteada la logística? ¿Ya la conocen a estas alturas? Entiendo que esto lo irán informando con el pasar de los días. ¿La escuchamos? Mira, esa es la manipulación que siempre ha tratado de generar desde el 2016 Nicolás Maduro. De hecho, fue tan cínico en decir que nosotros no necesitamos limosna. Bueno, un pueblo tan rico, el mundo no entiende cómo llegamos a esta etapa. Se está haciendo los procedimientos porque lo que se quiere hacer es, como dijo hoy Miguel Pizarro, ser diferente. Nosotros desde la Asamblea nos vamos a distribuir la ayuda humanitaria. Para eso hay entes competentes que lo vienen haciendo y además llegan directo a la gente. Nosotros lo que sí vamos a generar son los procesos, los mecanismos de transparencia. Y ahí es donde yo le pido a la gente que sirva de contralora y que no se deje manipular, porque toda esa manipulación es del gobierno de Nicolás Maduro, que está usurpando un poder en este momento y que siempre ha trabajado y se ha enfocado en sabotear lo que es la ayuda al venezolano. Siempre, eso no es nuevo. Y yo te invito de verdad, yo el año pasado se le dieron $20 millones a UNICEF, yo llevé la carta, quiero saber dónde los van a distribuir. No sé cuántas toneladas de comida, dónde llegaron estas comidas. Y así sucesivamente, toda la ayuda humanitaria que ha llegado, pues eso es ayuda. Podrás poner otro nombre, pero eso es ayuda. Siempre se le ha preguntado dónde está eso y a quién está llegando eso. Finalmente, diputada, tengo que preguntarle acerca de esta denuncia que hacía el diputado Henry Ramos Ayub acerca de los planes de la constituyente comunal. De esto conocemos prácticamente desde que ustedes ganaron en el 2015, pero estos planes que han retomado para disolver el Parlamento venezolano, incluso adelantar elecciones legislativas, lo decía Nicolás Maduro en una entrevista. Quisiera su comentario, su reacción y qué podría ocurrir si se materializa la amenaza. Bueno, ahí volvemos a una de las características que da cuando un país entra en crisis en emergencia humanitaria, que es cuando tú desarticulas un Estado de Derecho. Nosotros estamos legalmente, por Constitución, por voto, nosotros somos un poder que es legítimo. Bueno, si ellos cruzan la línea roja, que es lo más seguro que lo hagan, porque eso es lo que ellos vienen haciendo. Lo que a ellos no les sirve, no les parece, siempre hacen algo paralelo. Lo vemos, lo que pasó con las gobernaciones, con las alcaldías, con la asamblea. O sea, yo fui una de las diputadas que a mí, para que me dieran, por eso fui la 112, fue el 8, 2 días después. Y después de eso abrieron el TCJ para impugnarlo. O sea, es una cosa que jamás, estos señores jamás han respetado la Constitución. Pero bueno, ya veremos lo que pasa, ya veremos las medidas y avanzaremos. Pero lo que nadie nos va a sacar del norte que tenemos como pueblo venezolano es cese de usurpación, gobierno de transición, que hoy se discutió los 36 artículos y fueron aprobados, y elecciones libres.
Esas son las tres cosas que nosotros, este año, la Asamblea Nacional, que es legítima y todavía, por más que ellos digan cosas, nosotros seguiremos en nuestro mandato. Gracias, diputada Karin Salanova, por atendernos, acompañarnos. Diputada de Voluntad Popular, forma parte de esta Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la logística que está planteada para el acopio de insumos y más tarde para el ingreso a nuestro país. A esta hora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Reinaldo Di Polo y los calamares. Los calamares no solo son buenos para preparar una rica paella. El doctor Reinaldo Di Polo supo cómo sacarles la tinta para la ciencia venezolana, para contraer un músculo, para transmitir un impulso nervioso, para transcribir nuestros genes y muchos otros procesos indispensables para la vida de todo organismo, se requieren iones calcio. Los iones son partículas cargadas eléctricamente. El cuerpo necesita movilizar el calcio de afuera hacia adentro de las células y viceversa. El calcio entra en las células por difusión a través de canales que atraviesan la membrana de la célula, que abren y cierran sus puertas. Sin embargo, hace falta una bomba que expulse el calcio desde el interior de la célula hacia afuera. Estas bombas están presentes en todas las células, pero funcionan de manera distinta en los diferentes tejidos del cuerpo humano. El doctor Reinaldo Di Polo, aprovechando que ciertos calamares tienen una terminación nerviosa muy larga llamada axón gigante, los utilizó como modelo para dilucidar el funcionamiento de la bomba de calcio. La bomba de calcio es una molécula compleja que requiere de un combustible para funcionar y, a manera de bomba de achique, fuerza la salida del calcio de la célula, como lo demostró el doctor Di Polo. La elegancia, la importancia y el rigor científico de estos trabajos sobre el axón gigante del calamar, publicados en las mejores revistas científicas del mundo, lo convirtieron rápidamente en un líder en su campo. Ciertamente, el doctor Di Polo supo sacarle la tinta al calamar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó
El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a partir de esta hora íbamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y pasa por la posible designación de un nuevo presidente de Petróleos de Venezuela. La agencia Standard & Poor's Global Platts afirmaba hoy que Juan Guaidó estaría evaluando nombrar al experto en economía petrolera Gustavo Baquero, con el impacto que esto podría tener, y al resto de representantes ante Petróleos de Venezuela y Citgo, toda vez que Estados Unidos ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en línea telefónica a José Toro Hardy. 1.000.000 de gracias por atendernos, experto petrolero. Estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Qué gusto de conversar nuevamente. Un gusto conversar con usted. Iniciaría conversación a partir de este tema, la posible designación de Gustavo Baquero, que hemos leído, estudió en la Universidad Católica también, en la Universidad de Harvard, experto en economía petrolera al frente de PDVSA. ¿Lo escuchamos? Bueno, a mí me parece que es la mejor selección posible. Gustavo Baquero es un profundo conocedor de la materia petrolera. Escribió un libro junto con Leopoldo López, llama Venezuela Energética, el cual yo tuve la honra de que me pidieran presentar ante la feria, presentarlo por primera vez ante la Feria Internacional del Libro. Conozco muy bien a Gustavo Baquero, conozco su expertise en el tema, es completo, lleno de energía, creo que ha tenido una carrera sumamente dinámica en el área del petróleo, destacado en todos los sentidos, de manera que a mí me parece la mejor elección posible en estos momentos para ocupar ese cargo. Dos inquietudes. En principio, el margen de acción que tendría un presidente de Petróleos de Venezuela designado por Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país, tomando en cuenta la situación tan atípica en Venezuela. Y en segundo lugar, ¿cuál es el planteamiento que hace el profesor Baquero en este libro Venezuela Energética? Lo escuchamos. Bueno, tanto Leopoldo como Gustavo Baquero hacen, primero hablan de la industria petrolera se ha venido a pique en Venezuela. La producción petrolera ha caído
3,5 millones de barriles diarios, que era cuando llegó el presidente Chávez al poder, a algo más de 1.100.000 barriles. Hoy en Sí, día tengo que interrumpir a José Toro Hardy. Vamos a tomar la llamada internamente. Les recomiendo que lo llamemos por otra línea, a ver si ese es el problema, si no, pedirle un teléfono fijo, un teléfono CanTV. Esto sin duda alguna tiene que ver con, siempre lo menciono, la crisis de los servicios públicos que afecta a nuestro país, no precisamente por falta de dinero. Más de 1 millón de millones de dólares manejó esta administración desde que llegó al poder en el 99. A ver si lo tenemos otra vez. No, todavía no. Me dicen que vamos a ir a un corte. Al regreso seguimos esta conversación con José Toro Hardy acerca del telón de fondo de esta crisis y la eventual designación de Gustavo Vaquero al frente de Petróleos de Venezuela, una información que publicaba el día de hoy la agencia Standard & Poor's Global Platts. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Son las 5:48. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Conexión 750 y seguimos esta conversación con José Toro Hardy, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Dejábamos un par de inquietudes. La primera, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el planteamiento de Gustavo Vaquero o cuál fue el planteamiento que hizo conjuntamente con Leopoldo López en este libro Venezuela Energética, y el margen de acción que pueden tener a la luz de lo que está ocurriendo, la crisis institucional que hay en nuestro país? ¿Lo escuchamos? Ok, el planteamiento básico del libro es que hay que recuperar la producción petrolera de Venezuela. Ellos estiman que es indispensable porque el petróleo es un sector vital de la economía venezolana, es el que aporta el 96% de los ingresos en divisas del país, y no está la economía venezolana preparada para que deje de cumplir esa importancia el petróleo. Después hay que diversificar la economía, pero por el momento hay que revitalizarla. Y desde luego, las inversiones son tan altas, y aquí ya no me refiero a los montos señalados en el libro, que no los contempla, ya son cálculos míos. Estimo que hay que invertir entre inversiones y gastos, entre 25 y 30 mil millones de dólares al año para recuperar en 5 años, llegar otra vez a 5 millones de barriles diarios, en 7 años recuperar los 3 millones y medio que teníamos hace 20 años. Ellos diseñan ahí una serie de mecanismos. Desde luego, la propiedad del petróleo, las reservas del suelo siguen estando en manos de la nación, pero hay que contar de manera importante con el aporte de la inversión privada para poder recuperar la industria.
plantean también la necesidad no solo del petróleo, sino el análisis de lo que hay que hacer con el gas, que es el combustible del futuro. Se plantea también la forma como ese petróleo pueda llegar en el futuro, cómo las riquezas provenientes del petróleo puedan llegar a la sociedad. Dicen que tiene que haber un mecanismo en el cual la sociedad participe más directamente de los beneficios del petróleo que como ha sido hasta ahora. Es un libro extraordinario. Yo creo que es de los planteamientos más importantes que se ha hecho en materia petrolera en muchísimos años en Venezuela. Por lo tanto, eso me indica que estamos hablando de uno de los hombres más capaces que ha tenido una carrera exitosísima dentro de la industria petrolera en otros países, porque aquí en Venezuela, por razones obvias, le ha estado vedada la posibilidad de desarrollar aquí su carrera, pero siempre ha llevado en su mente y en su corazón a Venezuela. Y por eso, sí, está dispuesto, por lo visto, a regresar al país, según informaciones que estoy leyendo en la prensa internacional. La he leído de Platts, la he leído también en Reuters. Yo no he hablado personalmente con él, de manera que yo no puedo ratificar que él lo haya aceptado, pero me alegraría muchísimo si así hubiese sido. Sin embargo, el margen de acción que puede tener para operar con la crisis institucional que afecta a nuestro país, la producción de petróleo está en Venezuela, continúa bajo el control de Nicolás Maduro y de la gente que lo acompaña. Citgo se enfrenta a distintas contenciosos en los Estados Unidos. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, estamos hablando de un proceso de transición, evidentemente. Pareciera que lo que le está ocurriendo en este momento al gobierno venezolano es que la destrucción masiva de su economía, en los problemas sociales terribles que padece Venezuela, y ahora a ello viene a sumarse las sanciones que le aplica el Estado de Venezuela, los Estados Unidos, ponen al gobierno, al actual gobierno de Venezuela, en un régimen de inviabilidad económica. De manera que para poder generar esta transición, que es lo que representa, es un presidente encargado Guaidó, hay que empezar a negociar de una vez cuáles son los mecanismos con los cuales tan pronto se tome posesión del gobierno efectivo, del gobierno este gobierno interino que va a presidir Guaidó, o que ya preside Guaidó. Hay que tener todo listo. Eso listo es un intenso programa de negociaciones, que es la etapa que en este momento se está llevando a cabo. Paralelamente, desde la Asamblea Nacional se está discutiendo una nueva ley de hidrocarburos. En esa nueva ley de hidrocarburos se contempla, desde luego, repito, que el Estado sigue siendo propietario de la riqueza del subsuelo, pero que las inversiones que es necesario realizar necesitará de un gran apoyo privado. Tendrá que venir un sistema de subastas dirigido por una Agencia Nacional de Hidrocarburos independiente que no forme parte del gobierno, como ha ocurrido en otros países. Esa Agencia Nacional de Hidrocarburos será el ente a través del cual se manejarán todas las subastas que será necesario hacer. Algunas de esas áreas que habrá que negociar serán asignadas directamente a PDVSA para devolverle la vitalidad financiera a PDVSA, otras tendrá que negociarse con el sector privado y empezar a negociar esa corriente de inversiones tan grande que tiene que venir a Venezuela para recuperar la industria petrolera y para recuperar a la economía venezolana. Sin embargo, me da la impresión, a lo que dice nuestro invitado, habrá que esperar a que termine la primera fase de la estrategia que ha planteado Juan Guaidó, es decir, el cese de la usurpación, para que esto comience a andar, ¿o no? Bueno, por lo pronto ya empieza un proceso de negociaciones intenso. Ese proceso de negociaciones, por cierto, no solo está en el área petrolera, está en el área financiera. Ya se están planteando los mecanismos para refinanciar la deuda externa de Venezuela, para refinanciar la deuda de PDVSA, que es un papel muy importante. PDVSA en este momento no estaría en condiciones de afrontar el pago de los bonos que se ha comprometido, por eso es lo que obliga que, tal como ocurriría en una transición entre un gobierno y otro, hay una etapa previa que es de ordenamiento, de selección, de conformación,
qué es lo que está haciendo en este momento el presidente Guaidó. Gracias a José Toro Hardy, como siempre, por atendernos y acompañarnos, experto petrolero. Estuvo en la Junta Directiva de PDVSA expresando opinión, análisis acerca de lo que va a ocurrir con la principal industria de nuestro país y esta posible designación de Gustavo Baquero al frente de Petróleos de Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilizar Calla, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.